Lo que suele suceder cuando alguien tiene baja autoestima es que tiende a ver en su vida lo que te acabo de decir, todo lo que resta, no lo que suma. ¿Se entiende? Y ahí aparece la depresión. Exacto. Síntomas de depresivo, exacto. donde no... ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Bueno, yo soy Nicolás. Buenas, yo soy Cintia. Y estamos nuevamente con otro viernes de podcast. ¿Sí? Saludamos a toda la gente que va a estar conectados mirando este video, que seguramente nos van a dejar su comentario como lo vienen haciendo cada viernes. Y bueno, este es nuestro tercer episodio. Tercero, sí, la verdad de que muchos. Llegamos y estamos muy felices por toda la repercusión que tiene, por todo lo que los ven. Y bueno, siempre ahí pendiente de sus comentarios. Y bueno, que les agrade, les guste y nos sigan, ¿no? Sí, esperamos que cada mensaje de los viernes de podcast pueda hacerte pensar, que siempre es el objetivo, ¿no? Que pensemos, que podamos reflexionar no solamente en las cosas internas que nos pasan a veces el día a día, ¿no? Lo de la casa, lo del trabajo, sino que hay pequeñas cositas a veces que se nos pasan por alto y justamente las traemos en estos viernes para charlarlas, tratarlas, darle nuestro punto de vista, que quizás estoy seguro que a mucha gente le va a ayudar. Les va a servir, les va a servir. Así que comenzamos y hoy vamos a hablar de la baja autoestima. Autoestima. ¿Y qué es la baja autoestima? ¿Qué tema, no? Qué tema importante, la baja autoestima. Porque es algo que lo padece mucha gente, ¿sí? Padece mucha gente. La baja autoestima encierra muchísimas cosas. Entre las cosas que encierra también la depresión. Es todo un acompañamiento, por así decirlo, ¿no? Y creo que es un lindo tema para poder charlarlo en el día de hoy, porque hay mucha gente que quizás del otro lado, estoy muy seguro, habrá mucha gente que está pasando por esto, ¿no? La baja autoestima, el sentirse inferior, ¿no? Sí. Cuando nosotros estimamos algo, estamos hablando de la clase de valor, reconocimiento, honra que le estamos dando. De sí mismo. Exacto, sí, de sí mismo, de las cosas, ¿no? Estimamos mucho a alguien, a un familiar, a un amigo. Estimamos mucho, yo que sé, hay gente que estima mucho a sus animales. Uy, sí. ¿No? Claro, lo tienen como parte de su vida. Son parte de su vida, son parte de su todo. Los adoptan como si serían, en algunos casos, como si serían sus hijos. Sí, tal cual. Estimamos, ¿no? Estimamos en cuanto al afecto, a la valoración. Y lo que hace la diferencia en esto que vamos a hablar hoy es la primera palabra que está antes, que es baja. Baja. ¿No? Baja, algo que está no en el nivel correcto, ¿sí? No en el nivel que debería estar. Entonces, vamos a charlar un poquito acerca de la baja autoestima. Yo creo que todos, no sé si vos estás de acuerdo conmigo en esto, pero todos en algún momento hemos padecido de baja autoestima. Sí, total. ¿No? A ver, ¿qué es lo más común que por ahí podemos ver hoy en día en los adolescentes? ¿No? Quizás los adolescentes que, en el caso de las chicas, no están conformes quizás con su cuerpo. Yo me acuerdo que he escuchado mucho he escuchado, no sé, el tema de los barritos, ¿no? Sí, los granitos, acné. Exactamente. Y quizás gente, ¿no?, preocupada y al mismo tiempo entristecidos, porque la baja autoestima trae eso, ¿no? Trae tristeza, trae disconformidad, porque no nos vemos conformes, ¿no?, con el deseo que nosotros tenemos, de lo que quisiéramos ver.
¿Te pasó alguna vez Sí, me pasó, sufrir bajo? No me digo, pasó. no digo de los granitos, pero quizás sí, No, quizás no. sí, pero un montón de cosas, sí, en un montón de cosas. A ver, yo creo que hoy en día la adolescencia, los que están en el cole, ¿no? Sufren mucho de este tipo de cosas, Mm, este tipo de temas. Yo creo que también no es que uno nace con baja autoestima, yo creo que lo rodea o lo que escucha, lo que observa, creo que eso va como trayendo este sentimiento a esa adolescente o a esa persona, ¿no? el famoso bullying ¿no? Que El apareció bullying hoy en día, hace algunos eso, años atrás. tal cual. Nosotros lo hemos sufrido, bueno, en mi época lo hemos sufrido, pero jamás lo Sí, sí, hemos sí. tomado con la dimensión que se toma hoy en día, Tal ¿no? A cual. medida que avanzan los años, Sí, también avanza el conocimiento sí, y la forma de ver la vida. Yo tal me acuerdo cual. que en los tiempos nuestros, no estoy incitando a la violencia con esto, ¿no? Mm, Pero en los tiempos nuestros te burlabas y cobrabas. claro, sí, sí, sí. Sí, no, eran bravos. Pero Pero no, hoy, como que mucho no te afectaba, ¿no? Que claro, pero esa por ahí, bueno, es la reacción de la mayoría de los varones era otro tiempo, era otro y tiempo. por ahí en algunas mujeres. Pero sí, sí recuerdo, o sí sé que pasa es el creerte, ¿no? Creerte tanto, no sé, a ver, esto hablamos del colegio, pero esto puede venir hasta de la casa. Sí, Esto puede venir de la los casa, padres, que de los padres que te digan tanto, tanto una palabra exacto. que vos te lo termines creyendo, No solamente literalmente. que se lo crean los hijos, sino palabras de los hijos que ya son grandes, que Sí, son adolescentes, sí. que son jóvenes, y que a veces también dicen palabras que Que escuchan. dañan ¿no? esa estima de sus propios padres. Claro, Y pueden llevarlos a sentir que no es suficiente lo que están haciendo, lo que tal están cual. dando, Sí, los padres con los hijos con los sí. padres, y en el matrimonio mismo. Tal cual, igual. ¿No? Hacer sentir que no tiene valor lo que el otro hace. Pero volvamos un poquito, a vos te ha pasado. Sí, 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 sí. Bueno, igualmente, como decíamos, el bullying está muy fuerte ya hoy en día también, con el cuerpo, con tal vez el nombre, el apellido, en mi caso Mm, el apellido o el mm, cuerpo, el querer empezar a ver que sos de menos o porque tal vez no sos la del grupo que no rinde bien o no, o que no tenés nunca buenas notas, o sea, siempre es con todo, la o inferior, sos el que más le o cuesta, sos el que más ¿no? le cuesta entenderlo. A ver, hay muchas cosas, yo creo que es muy amplio, pero bueno, todas las cositas van trayendo esto. Recuerdo que esto me pasó mucho y tal vez lo sufrí mucho de chica al, al no tener padre y que hasta mirá qué punto que hasta en el jardín me burlen de que mirá Cintia, este es mi papá y yo Claro, sabiendo que en las reuniones de jardín solo estaba mi mamá. Entonces mirá qué punto, hasta qué punto marca, ¿no? Tanto tu mm, vida que de repente uno reacciona de esa forma, mirá hasta dónde llega el bullying o hasta dónde llega... Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, claro, no, no, no. pero Pero sí de lo que produce, produce, ¿no? va quedando y va produciendo después, a medida que uno va creciendo en carácter o creciendo en forma o ya, ¿no? Exacto. Empieza a manifestarlo. Bueno, de hecho yo después en el colegio ya me acuerdo que un nenito lo agarré porque le dijo, yo sí tengo a mi papá. Ahora, Después que conocí a los 2 años en adelante, conocí a mi papá, entonces es como que yo sí tenía papá, obviamente, claro, pero bueno, marca mucho tu vida, te sentís muy mal, te sentís muy, como que nadie te quiso, nadie, no sos nadie, o entonces como que no tenés valor, como decías vos al principio hace un momento, empezás a sentirte muy de menos, claro. que no te quisieron, que al menos en mí, que no te quisieron, que no me quisieron, que no se la jugaron conmigo, ¿se entiende? Es como que es Claro. mucho, es ¿Cuántas preguntas surgen, no? un montón. Porque, bueno, yo tengo una historia más o menos parecida a la tuya, donde tampoco he conocido a mi papá. Después, bueno, vos tuviste a alguien que ocupó el rol, aunque Sí, no era tu papá, claro. no biológico, pero ocupó el rol de papá. Ujú, Bueno, en mi caso, yo tuve a mi abuelo, que tampoco era mi abuelo de sangre, eh, ujú.
porque mi mamá no conoció a su papá. Y bueno, después mi abuela sí, se juntó con otro hombre, ¿no? Con los que después tuvo los demás hermanos de mi mamá. Pero bueno, él pasó a ser mi abuelo por respeto, se decía, Claro, ¿no? sí. Nos decían antes, tu abuelo por respeto. Pero también me crió como si sería su hijo. Pero cuántas preguntas tuve dentro mío durante tantos años, y eso lleva a que uno se sienta inferior, ¿no? Bueno. De menos. Y la mente, cuando está bajo un estado emocional negativo, tiende a mirar todo negativo. Y lo que suele suceder cuando alguien tiene baja autoestima es que tiende a ver en su vida lo que te acabo de decir, todo lo que resta, no lo que suma. ¿Se entiende? Y ahí aparece la depresión. Exacto. Esos síntomas de depresivo, exacto. donde no. Y no es, y ya deja de pasar a ser un estado de ánimo para pasar a ser una fortaleza mental. Es decir, algo que te acompaña todo el tiempo, por más que los días sean lindos o los días sean malos. Porque puede arrancar por un estado de ánimo. Bueno, hoy me sentí así. Claro, pero son momentos. Exacto. Se nota cuando estás mal, de repente. Pero cuando yo no soluciono eso, sí, se vuelve una fortaleza mental. Claro. Entonces ya no pasa a ser un estado de ánimo, sino que pasa a ser mi estilo de vida. Tu vida. Exacto. Vida, además. Siempre y por más bajo, que siempre mal. Y por más que hoy brilló el sol, yo le voy a encontrar lo negativo al sol. ¿Se entiende? Salió el sol, pero como quema, qué fuerte que está. Claro. ¿Viste? Y está nublado, uy, qué feo día. Claro, no. Entonces, ¿por qué? Porque ya pasa a ser un estilo de vida. Eso es lo que sucede con la baja autoestima, ¿no? En las personas. Hace que minimicen lo bueno, ¿no? Y que maximicen lo malo. ¿Se entiende? Sí. Que siempre se resalte lo negativo por encima de lo positivo. A raíz de esto, recuerdo una historia, hay una historia en la Biblia que relata de un padre que tenía dos hijos. Un padre que tenía dos hijos. Estaba pensando un poquito en esto. Uno de los dos, el más chico, le pide lo que le correspondía de su herencia, ¿no? El hijo pródigo. Le pide que le dé lo que a él le correspondía como herencia, y decide armar sus maletas y marcharse lejos de la ciudad, ¿no? A emprender su viaje, a emprender su vida. Lo que a veces suele suceder en muchos jóvenes que en un momento de enojo o un estado emocional toman este tipo de decisiones. Entonces dice la historia que este hijo pródigo se fue, malgastó, ¿no? Todo lo que tenía. Sí, no relata por qué lo hizo. Claro, no relata por qué lo hizo. Relata pero bueno, pero lo pidió y se fue. Lo pidió y se fue. Malgastó todo. Malgastó todo. Y cuando todo lo malgastó, después de pasar necesidad, después de pasar mucha hambre, después de andar mendigando, de caer bajo, ¿sí? Ahí comienza, ¿no? Después de caer tan bajo, él dice la Biblia que vuelve en sí. ¿Qué significa eso? Recapacita, ¿no? Y él dice, en la casa de papá, los que trabajan para él, los jornaleros, tienen abundancia. Claro, los esclavos, los que trabajan para él. Claro, tienen para comer en abundancia. Y yo acá me estoy muriendo de hambre, ¿sí? Y dice, bueno, voy a ir, pero escuchá esto, porque esto me impactó hoy cuando lo estaba meditando. Él dice, voy a ir a la casa de mi padre. Mirá lo que es la baja autoestima. Voy a ir a la casa de mi padre, le diré, padre, perdoname porque pequé, no tenía que haberte deshonrado como te deshonré, no te tendría que haber pedido la herencia como la pedí, pero haceme como a uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser tu hijo. No me aceptes como tu hijo otra vez. Claro, ¿no? Pero mirá lo que es la baja autoestima, porque en su
subconsciente, ¿no? Él sabe que es hijo, pero su autoestima es tan baja que a pesar de que sabe que es hijo, ¿sí? Él no se ve como tal, ¿no? Se ve indigno. Su mente sabe que él es hijo, porque él lo dice, iré a lo de mi padre. Claro. Él no dice, iré a lo de mi amo. Y después le dice padre, pecado. Exacto. Entonces, vos fíjate cómo nos engaña, ¿no? La baja autoestima, que nos hace vivir muchas veces no como lo que deseáramos, ¿se entiende? O mejor dicho, no como lo que sabemos que somos, claro. ¿sí? Sí, sí. Sino por lo que el momento que estamos pasando nos coloca y nos dice, te mereces esto. Entonces, el hijo pródigo dice que volvió y le dijo, no soy digno, pero el no soy digno no es tan literal como suena. La Biblia no es tan literal como nosotros la leemos, ¿sí? El no soy digno no se trataba tanto de que no era digno, sino de que no se sentía. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí. No se sentía como tal. Así que yo creo que este es un problema que hoy en día está en toda la sociedad, porque Sí. te voy a decir más. Cada uno de nosotros tiene una pequeña o grande baja autoestima en algún área de su vida. Solo que los que hemos aprendido, y acá te quiero decir otra cosa muy importante, en paréntesis, porque vos nombraste hoy que a veces, bueno, por ejemplo, el que va a la escuela y no le da la capacidad, no tiene la capacidad para aprender. Pero el que no tiene la capacidad en algo es muy bueno para otra cosa. Y Dios siempre hace que lo que te falta, por un lado, se compense por el otro. Entonces, yo creo firmemente que todos tenemos un cierto grado de baja autoestima, solamente que hemos aprendido a encontrar qué es lo que compensa aquello que nos falta. ¿Se entiende? Tal cual, sí, sí, sí. Entonces quizás en el colegio no eras bueno para que te queden, no sé, las materias en cuanto a la memoria para estudiar, pero eras bueno quizás en educación física. Claro. Yo. Me encantaba el deporte, o sea, el deporte que me metías ese era el deporte que amaba. Y bueno, las materias algunas que otra por ahí se podían más. Se complicaba. Sí, pero sí. O trayéndolo al hoy, también puedo tener en casa, tener baja autoestima con algo, no sé. A ver, no haces nunca nada en casa, ¿no? ¿Viste la típica? No haces nunca nada, pero de repente vos vas al trabajo y lo haces todo. Claro. O sea, en otras casas lo haces todo. ¿Viste la típica que vas a otra casa y te pones hasta querer limpiar? ¿Y por qué en casa no lo haces? ¿Viste que a veces... Y es como que eso, a veces afuera o en algún otro lugar lo hacemos, pero como que llegamos a nuestro lugar. No nos vemos capaces a veces para nosotros mismos, pero sí quizás... Bueno, hoy con la fe, a ver, yo he hablado con mucha gente. ¿Cómo puede ser que al momento de que nos sentamos a hablar me digan, me pasa esto y está mal, y de repente anteriormente lo he visto que hablando con otras personas es tan fuerte, tiene tanta fe, tiene tanta palabra como para poder aconsejar a otros, pero de repente para esa persona no? O sea, de repente para vos no tenés fe, de repente para vos no, o sea, no podés aplicar eso. Es como que para el otro sí, pero para uno cuesta. Vos podés alentar al otro que vos sí lo podés hacer, sí, vos lo podés hacer todo, y de repente cuando te toque a vos o cuando es como que ahí no, ahí uno retrocede, uno dice no puedo, uno dice tengo esta limitación, tengo esto, no es igual, no, ella tiene más estudios, o ella sabe más, o ella lo hace mejor, o él lo hace mejor. Claro. Por ahí pasa con los hijos, entre los hermanos. Viene la por querés ahí. más a ella que a mí, o yo porque soy el, no sé.
o soy la, no sé, ¿se entiende? Es como que a veces eso está en todos lados, pero uno se empieza, y a veces uno lo dice, a veces uno dice lo mal que se siente, las cosas que carga, y hay veces que otros no dicen absolutamente nada y cargan toda esa baja autoestima por dentro y esa Claro, depresión por dentro y se inhiben, se callan, se claro. encierran, no hablan absolutamente con nadie. Y los ves andando en la calle, literal, como decías Y vos. viven como se sienten, no como lo que son, en Ujú. realidad. Porque la baja autoestima te hace vivir como sentís, no como lo que realmente vos Claro, sos. sí, sí, sí. No soy digno, le dijo el hijo pródigo, ¿no? Se ensayó todo antes de llegar a la casa del padre, después llegó a la casa del padre y le dijo lo que había ensayado. Eh, pero vos fijate que qué lindo y qué maravilloso es lo que Dios hace en nosotros. Mm. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hijo pródigo le dijo al padre, no soy digno, ¿no? de ser llamado tu hijo, Sí. haceme como uno de tus jornaleros, el padre no prestó atención a eso. Agarró y dio la orden, cámbienle la ropa, pónganle anillo nuevo, calzados nuevos, hagamos fiesta porque mi hijo regresó. Ujú. Entonces la gente vive muchas veces cómo se siente y no como lo que es. Yo creo que ahí está el problema y la solución, Mm. ¿no? Al mismo tiempo. El problema porque vivimos pensando algo que no somos, porque eso es lo que hace la baja autoestima en nosotros. Nos hace pensar que no somos dignos y el Señor dice, yo ni siquiera te dije que no sos digno. Ujú. Porque vos fíjate, es un ensayo que el hijo pródigo hace Tal cual, sí. antes de hablar con el Sí, padre. sí. O sea, él se está imaginando, es como, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sonso quizás, pero que va a servir. Es como cuando, no sé, uno lastima a alguien, no sé, sin querer lastimaste a tu hijo, Ujú. ¿no? Un ejemplo, cerraste la puerta del auto, le agarraste los dedos. Mm. ¿Qué es lo que inmediatamente querés vos que te suceda? Que a vos también te agarren los dedos, o sea, como para compensar, ¿se Claro, ¿por qué entiende? no me agarré yo? O bueno, sí, obvio. O sos capaz de El decirle a tu dolor. hijo, mirá, pongo mi mano acá, agarrame vos, ¿viste? Cerrá vos la puerta. Porque uno siempre busca compensar con lo malo, Mm. ¿no? Pecamos y inmediatamente nos ponemos bajo Sí, la crucifixión. claro, Acá estoy, crucificame, claro, matame, sí, ¿viste? Lo merezco. Y el Señor dice, pará, que yo ni te dije eso. claro. Y eso era lo que estaba haciendo el hijo pródigo, porque así funciona la baja autoestima. Entonces, Mm. qué lindo sería que alguien hoy pueda captar este mensaje y decir, es verdad, quizás estoy viviendo como me siento y no como lo que soy realmente. Mm. ¿Se entiende? Ojo, y creo que ahora volviendo a ese ejemplo, hay muchos que ni siquiera vuelven. Este hijo pródigo, no solo que dijo voy a ir a la casa de mi padre, y fue al otro día. O sea, hay mucha gente que hoy no vuelve y se siente tan mal por Claro. lo que hizo, tan culpable, tan mal, Viven tan indigno como por lo lo que sienten. dijiste, es tan fuerte ese sentimiento que aún así no llegan, no se presentan, o tal vez al padre o a la madre, o en este caso a Dios, o al líder, o a la persona que lastimó, y es tan fuerte el sentimiento que no los deja. Claro. Y se encierra en eso, y se encierra, como decías al principio, en esa depresión, cae en una tristeza, en una angustia, en un estado terrible, y se Claro. termina apoderándose de esa persona. Pero qué bueno lo que hizo él. Claro, porque la depresión es un lugar bajo. No necesariamente está deprimido el que está tirado en una cama. Hay Ujú. gente que va a trabajar y está deprimida. Sí, ¿Se tal entiende? cual. ¿Por qué? Porque a veces la depresión, que viene acompañado con la baja Ujú. autoestima, quizás no ataque todo lo que tiene que ver con tu vida. Ujú. Ataca un área. Un ejemplo, no me siento contento con mi cuerpo. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, no te sentís contento con tu cuerpo, entonces tratás de tapar la mayoría de cosas imperfectas que vos Ujú. crees que son imperfectas o que el otro la va a ver de esa manera, porque Ujú. eso hace la baja autoestima, te hace sacar cálculos, no solamente de lo que vos crees, sino
que sacás cálculo de lo que cree el otro sin saberlo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Vos fíjate que el que tiene baja autoestima, no sé, un ejemplo, a mí me ha pasado cuando era más chico, que cruzaba, no sé, por una parte de la iglesia y veía 4 o 3 que estaban hablando y por ahí se estaban riendo y me miraron y yo dije, esto me están sacando el cuero, están hablando de mí. Entonces, qué mal habrán visto en mí o de que se deben estar burlando, ¿no? Y demás. Pero como dijiste antes, al principio, viene por causa de algo también, ¿no? Yo te digo, bueno, cuando en la época mía, cuando íbamos al colegio, alguien se burlaba y cobraba, ¿no? Hoy en día se burlan y los chicos se sacan la vida, se matan, porque le hicieron bullying. Pero, ¿qué fue lo que yo empecé a entender después, con los años? Que aunque yo manifestaba que yo te iba a hacer pagar tu burla pegándote, un ejemplo, en el colegio, esa semilla quedaba en mi corazón. Entonces yo la manifestaba después de grande y de otra manera. Como por ejemplo esto, ¿no? Me cruzaba y veía que un grupo estaba charlando, hablando, riéndose, y yo pensaba que me estaban atacando a mí. Ya no lo combatía de la misma manera, golpeando, pegando, pero ya afectaba directamente a mis emociones fuertemente, ¿no? El pegar y esas cosas quizás era como un escudo. Pero ¿cuánta gente que vive así, ¿no? Vive por lo que siente y no por lo que realmente es. Y como te dije, todos tenemos en cierta área baja autoestima. Porque si no, no habrían comparaciones, ¿no? A veces hay comparaciones. Bueno, yo no soy fulano de tal, pero ¿se entiende? Entonces, hay algo que vos estás notando o creyendo que es inferior. ¿Sí? Normalmente los predicadores decimos, ¿no? No soy Cash Luna, no soy Dante Gebel, no soy esto, no soy lo otro. Tenemos esa cierta comparación. No estamos en depresión ni de nada. Obvio. A lo que digo es, aprendimos a ver que en esas pequeñas bajas autoestimas que hay en nosotros a veces, Dios las ha compensado por otro lado. Hemos aprendido a manejar eso. Que lo que nos falta por un lado, ¿sí? Por el otro quizás sobra, ¿no? Y logra tapar aquello que nosotros consideramos que no es bueno o que no está a la altura. Pero nunca no hay que vivir como lo que uno siente, sino como lo que uno es. No me siento digno, pero nadie te dijo que no eras digno. Bueno, pero ahí hablando de eso, volviendo a la historia, yo pienso, creo que nunca hubiese tenido el hijo pródigo una segunda oportunidad si realmente no hacía eso y no se presentaba con su padre. Porque él se hubiese quedado tranquilamente con él, voy a ir, pero no iba, Claro. Como hablábamos hace un rato, de mucha gente que no va. Pero a ver, si él no iba y no se presentaba al padre, nunca le iba, no me interesa lo que me estás hablando, vos sos mi hijo, ¿se entiende? El otro lado del padre, pónganle la ropa, pónganle el vestido, pónganle el anillo, y no lo hizo de menos, lo hizo al contrario, creo que lo hizo de más, ¿no? De repente hizo fiesta porque su hijo volvió. Hoy en día, si la gente no vuelve, no dice, no vuelve a decir esto lo voy a hacer y voy a cambiar, es como que se encierra, queda en ese pensamiento, como decíamos hace un ratito, vos decías, ahí están hablando de mí, ya te genera ese pensamiento y de hecho ya te queda como que algo con esa persona, porque vos dijiste, estuvo hablando y habrá estado hablando de mí. Entonces, mira cuántas cosas y cuántas raíces y cuántas cositas que te puede generar esto. Claro. El no hablarlo. Vos tranquilamente, si vos no hablabas con esa persona, tal vez te quedabas con que estuvo hablando de mí, se rieron de mí. Claro. Y ya tomás a ese grupito como que los tenés ahí. Exacto. Entonces, eso es como que también va generando una distancia con las otras personas y capaz que nada que ver. Ahí está. Entonces, si vos te acercás y vas y le decís, disculpame, o sea, y eso es vivir como que por lo que sentís y no por la realidad. Porque a veces nos armamos una historia que no existe. Y bueno, ahí está. Por ahí no caemos corroborar. en ese error. ¿Qué es lo que yo noto en esta historia del hijo pródigo, como para ir redondeando un poquito?
la idea, que él no solamente se reconcilió con su papá, sino que se reconcilió con él mismo. Con él mismo. Entonces yo creo que no vamos a vencer la baja autoestima hasta que no nos reconciliemos con nosotros mismos. ¿Y qué es reconciliarse con uno mismo? Es aceptarse como Dios te hizo. ¿Se entiende? Es darle valor, porque si vos te das valor a lo que tenés dentro tuyo, vos estás valorando lo que Dios depositó dentro tuyo. Así es. Entonces yo creo que el problema de muchos es que se reconcilian con Dios, pero no se reconcilian con ellos. Con ellos mismos. ¿Me entendés? Lo primero que arregló el hijo pródigo es: me arreglo conmigo mismo, porque volvió en sí. Claro, se estaba hablando como él mismo. ¿Se entiende? Recapacitó. Recapacitar. Entonces, hasta que vos no aceptes, no te reconcilies con el pasado, con la raíz del problema, vos te podés reconciliar con Dios todo lo que vos quieras, pero mientras vos no te reconcilies con vos mismo, eso va a seguir afectando, ¿sí? Tu corazón, va a seguir afectando a la gente que te rodea. Terrible, sí. Va a seguir afectando tu vida. Todo el entorno. Entonces, el apóstol Pablo, vos fíjate, Pablo en la Biblia, él dice, lo anoté por acá para no olvidarme, dice: yo soy el más pequeño, escuchá, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Claro. O sea, Pablo era el que hizo desastre con la iglesia antes de convertirse al cristianismo. Los odiaba, capaz. Entonces, vos fíjate, ¿no? Todos tenemos en cierta área una pequeña o grande, como te dije hoy, baja autoestima. Pablo se consideraba, ¿pero por qué? Porque hay un tema que quizás no quedó del todo solucionado. Claro. ¿Se entiende? Yo perseguía a la iglesia y eso me acompaña toda mi vida. Entonces, si yo no me reconcilio, no estoy hablando mal del apóstol Pablo bajo ningún sentido, pero es lo que interpreto yo. Si no nos reconciliamos con nuestro pasado, ¿sí? No vamos a poder salir jamás de la baja autoestima, nunca vamos a poder vencerla. O sea, la manera de poder vencer la baja autoestima no solamente es reconciliarse con Dios, sino reconciliarse también con uno mismo. Eso, y tener que saber lo que portás, saber lo que sos, saber quién sos, saber lo que Dios te hizo, ¿quiénes cómo somos? Dios te ve en realidad. Porque si el apóstol Pablo jamás se hubiese convertido, ¿no? Y después, obviamente, la gente no va a entender el cambio que Dios hizo en vos, pero de repente lo ve. Yo me imagino que se habrá cruzado con un montón de personas. Vos estás ahora ahí, que perseguías a ellos mismos, o sea, la gente misma te va a volver a querer presentarte otra vez esto y otra vez volver a hacerte sentir así, mal, pero es esto, saber quién sos. Saber quién sos, saber qué identidad, saber quién te llamó. A ver, y esto va con los podcasts anteriores que hemos hablado del llamado y de cuántas cosas. Todo encaja con todo, pero tenés que saber realmente quién sos, qué es lo que tenés, quién te llamó, qué corre por tu sangre, qué ADN. A ver, eso es lo que a vos te hace diferente y único. Eso es lo que uno tiene que entender. Tenés que salir de ese pensamiento, salir de esa depresión o salir de esa baja autoestima. Y como él decía, que por ahí lo podamos llegar a tener todos, pero no vivir, no dejar que eso se apodere de vos y que te encierres y que no puedas ni tener unas buenas relaciones con la gente o con tu familia o con vos mismo. No puede ser que te hagas de menos. Jamás Dios te va a hacer de menos, jamás. Y creo que la gente que realmente sabe que es diferente, la gente, ¿no?, que ya también tienen claro quién es, también va a hacer al otro sentir lo mismo. Vos tenés lo mismo que yo tengo, tenemos al mismo padre, tenemos el mismo ADN, tenemos lo mismo, y te va a hacer sentir de esta manera: vení, sí que vas a poder, sí que puedes salir de ahí. Eso es conectarte con esa gente, con la gente que sabe también qué identidad y quién lo llamó. Lo mismo
porque si vos no te conectás con esa clase de gente, van a decir un montón de cosas de vos y van a empezar a hacerte sentir mal y volver a alimentar eso que estás queriendo salir y queriendo cambiar. Muy Así bien. que Así que queremos dejarle este mensaje a la gente, ¿no? a todos. A todos, a toda la gente Creo que hoy por ahí va a mirar más, en TikTok, sí, en Instagram, en YouTube, a los jóvenes, a todos. en Facebook, Pero bueno, si están las familias ahí en que todos siempre, lados. ¿no? Ponen ahí en la tele, la familia, los padres, las madres, es para todos Es ustedes, para todos los todos. que nos están viendo. Y que nos se están lleven este escuchando. mensaje, ¿no? Que vencemos la baja autoestima aceptando quiénes somos Eso. y no persiguiendo quienes quisiéramos ser. Lo voy a aclarar a esto. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que no puedo ser, no sé, un ejemplo, médico. No te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de una formación profesional en la vida, ¿no? Te estoy hablando de tu persona, de lo que tenés dentro tuyo. Porque a veces buscamos ser la persona ideal para los demás, ¿no? Según lo que estamos sintiendo. Volvemos al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, bueno, quizás lo ideal para mi papá es que yo ya no llegue creyéndome su hijo, sino que me haga como un jornalero. Entonces no persigamos el sueño del que quiere la baja autoestima, ¿no? De que perseguir la idea de quiénes quisiéramos ser para agradar a otros y olvidarnos de quiénes somos realmente. Así que esa es la manera de darle valor y de vencer esto que a tanta gente atrapa, ¿no? Tremendo, buenísimo. Así que la verdad, estamos agradecidos a Dios por esto que nos hace sentir en nosotros para poder compartir con ustedes y espero que esto lo puedan compartir también con otras personas. Si tenés a alguien que sabes que puede llegar a estar sintiendo de esta manera, compartirle, envíale el video para que escuche esto también y pueda recapacitar, ¿sí? Que pueda salir de ahí y saber cómo vencer ahora, cómo tiene que dar el próximo paso. Muy bien, al finalizar este video te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas, para que compartas, para que le des like a los videos y podamos llegar a más gente con estos mensajes que creo yo son mensajes de esperanza porque se puede salir adelante de toda situación de la vida. Te mando un fuerte abrazo. Como te dije, mi nombre es Nicolás, sí, te ella es Cintia y esto fue Muchas gracias. Viernes de Podcast. Chao, chao.